Vamos a responder algunas preguntas. Como Ron dijo, 175 preguntas. Vamos a escucharnos por un tiempo. Ok, aquí es como vamos a comenzar. William Richard, vamos a dirigir esta pregunta a ti. Y ustedes que están invitados, por favor, si tienes más preguntas, continúa por favor mandando tus preguntas porque Ron va a estar respondiendo estas preguntas en su podcast más tarde. So, William Rachel, ¿cómo respondes a diferentes necesidades de los dos lados de una familia? Parece que crea una foto muy injusta. Dice, mis hijos aman reunirse y mis hijastros no. Ok, la pregunta es, ¿puedes repetir otra vez, por favor? ¿Cómo responde las diferentes necesidades de los dos lados de la familia? Bueno, honestamente, los niños son los que identifican la dinámica familiar y ellos son los que van a sentar el ritmo. Entonces, lo que yo he hecho es que yo he ido observando a cada niño en particular, igual cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos y cuáles son y cómo nosotros podemos apoyarles. Y nosotros no nos quedamos con la imagen de que todos tenemos que hacer todo juntos, sino más bien atacar las necesidades de forma individual. Por ejemplo, a mí me gustan los deportes, pero no siempre entiendo lo que sucede ahí. Entonces, mi esposo, que le gusta es él entra en la conversación y él ayuda a mi hijo en esos intereses que él tiene. Entonces, es importante que nosotros soportemos o apoyemos las necesidades individuales. Decir que tenemos que cultivar la tierra. Si alguna vez has sembrado algo, tienes que cultivar el suelo de cada uno de esos niños para poder atender estas necesidades. Ella, por ejemplo, Kathy respondió esta pregunta muy bien cuando dijo que la familia de origen a veces necesita ese tiempo juntos, solos, y tenemos tiempo, tenemos que verlos como individuos, pero también tenemos que ver las familias originales y hay que pensar cómo tratarlos de tal manera que no los marquemos a todos como que si fueran lo mismo. Tenemos que pasar tiempo solamente con estos hijos o tiempo solamente con estos otros hijos. Muy bien dicho. Gayla, una pregunta para ti. ¿Cómo continuamos el proceso de mezcla después de que los muchachos crecen y se van de la casa? Nosotros hemos encontrado que la relación con nuestro hijo que se quedó en la casa es mucho más fuerte que con nuestra hija que salió de la casa. Se necesita ser intencional. No va a pasar naturalmente para nosotros con nuestros hijos. Nosotros tenemos 5 hijos. Ellos viven en diferentes estados y nosotros tenemos que ser intencionales. Tenemos que avisarle con tiempo porque cada uno tiene su vida. Así que tenemos tiempo por ellos, con ellos, y le pedimos, hey, podemos juntarnos, hey, este mes podemos juntarnos y luego hablamos. Así que es algo que es un poco más difícil, especialmente si ellos no están viviendo localmente. Toma más esfuerzo, pero el esfuerzo vale la pena para poder mantener la relación con los muchachos. Y también les dice, les valoramos, nosotros podemos esforzarnos y eso habla a su corazón. Yo quiero decir algo, Kathy. Celebro que ya tienes el nido vacío. ¿Te has preocupado de estar en contacto con ellos realmente? Bueno, ¿sabes? Fue muy difícil durante la pandemia y una cosa que nos ayudó mucho fueron las noches por Zoom y nosotros dejamos que los niños conecten de la forma como ellos prefieran. Los hijos de Roger, por ejemplo, llaman 2, 3 veces por semana. Los míos no llaman a menos que haya fuego en su casa. Pero es importante que entender esas diferencias y al mismo tiempo ser intencionales con la conexión entre unos y otros. Y nosotros nos mudamos lejos de nuestros hijos. No fue a propósito, pero eso fue el llamado de Dios para nosotros. Y es algo que nosotros necesitamos ser intencionales, incluso con la forma como invertimos nuestro dinero en ir hasta donde ellos están y ser intencionales con ellos y buscar opciones para
trabajar de acuerdo a su horario y su flexibilidad para nosotros poder conectar. Katy, esta pregunta es para ti. Esta pregunta es muy hipotética. Estoy seguro que no se va a conectar con nadie. ¿Cómo mantenemos una comunicación saludable con nuestro ex cuando ellos son no saludables? ¿Cuándo son qué? Oh. Hipotéticamente. Ok, hipotéticamente. No sonrías. Yo digo historias o qué. Dirás. Bueno, nosotros tenemos 2 esposos, 2 exparejas. Y yo admito que yo traje mi parte a la disfunción que tengo con esa relación. Y yo he entendido eso después de muchos años de consejería. El consejero me lo ha dicho. Y eso es importante reconocer, ¿ok? Yo diría que lo más importante es, yo estoy pidiendo algo o estoy batallando con algo porque quiero ganar esta batalla o porque lo que estoy pidiendo es simplemente lo que yo creo que es justo y yo quiero ganar esto, lo que es justo económicamente o lo que es justo con el tiempo. Realmente es pensar qué es lo que yo estoy trayendo a la mesa, cuáles deseos o necesidades enmascaradas estoy trayendo en mi relación con mi expareja. Y déjame contarte, mi esposo Roger siempre fue mejor en manejar las expectativas con su ex esposa e incluso con mi ex esposo. Y él era capaz él se conocía bien a sí mismo y conocía bien a su ex esposa y era capaz de separarse emocionalmente de la situación y verlo de una forma muy objetiva. Y yo no tanto. Entonces, eso ha sido muy importante para nosotros. Ahorita ya a estas alturas no hay mucho que tenemos que hacer y es importante. Todavía hay situaciones, por ejemplo, cuando nuestros hijos van a viajes internacionales y nos avisan a nosotros y no a sus otros padres a lo que están haciendo y eso trae llamadas telefónicas. Pero es importante dejar que tu expareja decida cómo quiere tratar la relación con sus hijos y no meterte ahí. ¿Cómo tenemos una comunicación saludable cuando ellos son no saludables? Bueno, déjame saltar ahí en eso. Creo que una cosa clave es aprende a estar sano tú mismo e identificar qué tipo de comunicación tú estás cómodo usando. Y es importante tener límites, pero hay que reconocer que hay reacciones y respuestas que tú no puedes controlar lo que viene de allá para acá, pero tú puedes controlar las tuyas propias. Y mi esposo y yo hemos hablado de eso. Katy ha dicho algo muy importante. Tú no puedes controlar lo que la otra persona va a decir o va a hacer, pero sí puedes controlar cuál va a ser tu reacción y si tú te vas a sentir responsable o no de lo que hace. Entonces tienes que enfocarte en lo que tú puedes controlar, que eres tú mismo y no lo que no puedes controlar. Yo iba a decir que también uno tiene que cambiar las expectativas porque uno no puede tener una comunicación saludable con esa persona, así que tienes que venir a esta persona de una manera diferente. Como dice Rachel, uno solamente puede controlar nuestro lado de eso. Después de eso hay situaciones que tienes que separar. Hay muchas cosas que podemos hablar, pero y depende de cómo quieres definir no saludable, es difícil. ¿Puedo yo decir algo rápidamente sobre esto? Sí, claro. Algo que es muy práctico es, tenemos que recordar que tú tienes la decisión, tú tienes la posibilidad de poder terminar la conversación, tú tienes la decisión de si, de nuevo, la anticipación. Si la ansiedad llega primero que el orden natural de las cosas, tú puedes decidir cómo cerrar la conversación. Y puedes decidir cómo sentirte después que ha terminado la conversación. Y no quiere decir que lo que él dijo es la verdad. Ellos tienen el derecho de decir lo que quieran, pero nosotros no tenemos por qué aceptar lo que se nos ha dicho e internalizarlo. Y eso nos libera para
para poder controlar nuestras propias emociones. Y eso lo va a hacer más fácil y menos pesado para nosotros. Muy bien dicho. Muchas gracias, que dije que sí. Ok, Ron. ¿Cómo explicas a tu propio hijo de 3 años por qué el niño no puede ir con sus hermanos mayores cuando visitan a su madre? Primero que nada, déjame decir, es mucho más fácil con un niño de 3 años que con un niño de 13 años. Muchas personas se ponen en un rincón y no dicen la verdad por años y luego entonces tienen que contar la historia que el hijo no sabía. Díganle desde que son pequeños, y yo creo que esa es la estrategia. Los padres están divididos en cuanto a esto de decir la verdad y esto es lo que debes hacer cuando vayas en cualquiera de los escenarios. Si o de repente tú puedes pensar es porque tiene un diferente padre y esta persona es tu padre y eso es por eso que tú tienes que estar aquí. La verdad es, ¿qué pasa después? Entonces los niños empiezan a hacer preguntas ok. Y entonces cuando tienen 5 años, tienen otras preguntas y luego tienen otras preguntas y entonces tienes que estar inventando una historia. Pero no te encierres en que no le puedo contar la verdad. Eso no está bien. Di la verdad y muévete hacia adelante. Muy bien dicho. Vamos a escribir un libro. ¿Sí? ¿Cuándo es el tiempo correcto para introducir a tus hijos a la persona que te interesa? ¿Y de qué manera creativa lo puedes hacer? Primero que nada, me alegra que tengamos esta pregunta y nos encanta cuando los padres solteros vienen a nuestras conferencias de familias reconstituidas. Sí, tenemos un recurso muy bueno que se llama citas cuando eres un padre soltero. Y tiene que ver con los niños y las decisiones de estar casados. ¿Y cuándo es el tiempo correcto? Depende de la edad de los niños, depende de cuánto sepan. Ayuda mucho si has tenido conversaciones previas con ellos para prepararlos, en vez de que sea solamente una sorpresa. No le has dicho nada durante los 10 años, durante 10 meses, y de repente vienes y le das esa noticia, ¿no? Empieza a tener diálogos y dejan que ellos empiecen a saber que eso puede llegar, que eso puede venir, un matrimonio con otra persona. Y te ayuda a tomar mejores decisiones. Yo no introduciría a una persona con la que estás saliendo si tus hijos son menos de 5 años. Si tú todavía no tienes seguridad de que esto va a ir a algún lugar, pero si tú crees que la cosa va a ser mucho más seria, entonces puedes darles oportunidades. Que se sepan. Y si tienes adolescentes, no te preocupes ni siquiera, porque tú sabes que Tú no siempre puedes controlar las cosas. Ellos saben lo que está pasando. Ellos se van a dar cuenta. Ellos van a saberlo. Así que sé honesto, no lo escondas. Entonces a veces puedes controlarlo, como pasa, y otras veces tienes que fluir con eso. Pero un diálogo que va creciendo es muy importante. Y si vives en una comunidad pequeña que van a darse cuenta, tú no quieres que ellos se den cuenta por otra persona, pero por ti. Muy bonito. Mis adolescentes les gustaba Roger hasta que nosotros empezamos a salir, porque nosotros nos conocimos en la iglesia y ellos estaban muy bien con Roger hasta que empezamos a salir. Y ellos siempre te van a decir, no me gusta este señor. Para mí sí hubiera sido mejor si yo hubiera esperado hasta estar en un ancianato. Pero los vas a decepcionar, sí, pero también es importante que tú tengas una vida y hay que saberlo manejar. Yo sé que hay muchos padres afuera que son padres solteros
y piensan, yo voy a morir soltero porque es más fácil así para mis hijos y para mí. Y yo, si yo hubiera hecho eso, yo hubiera perdido el llamado de Dios para mi vida, yo hubiera perdido la historia de amor de mi vida con Roger y mis hijos hubieran perdido la posibilidad de ser influenciados por una de las mejores personas que Por ha estado en cierto, su vida. Así que no hagas eso. Señor Roger, ¿por qué está hablando? Sí, sí, probablemente Ok, vamos a debería traer a él Roger por aquí. Ahí él está. estar con nosotros aquí, Muy no bien. yo. ¿Cómo te comunicas efectivamente con los otros padres y sus hijos cuando esos padres no tienen las mismas creencias que tú tienes? La segunda pregunta es, ¿cómo le dices a tus hijos que tu punto de vista es diferente sin insultar o hablar mal del otro padre? Yo quiero hablar sobre eso. Yo creo que básicamente, y eso es lo que yo pienso, como creyente en Cristo Jesús, le contamos a nuestros hijos, le dejamos saber y le dejamos saber esto es lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, como creyentes en Jesucristo, yo le hablo algo a nuestros hijos. Y entonces, si yo veo que hay algo que ellos están haciendo que no está bien, que no me parece bien, independientemente de lo que piense el otro padre, yo le puedo decir en nuestro hogar, aquí en nuestra casa, nosotros no escuchamos ese tipo de música o no hacemos esto o estos son los principios. Escucha, por ejemplo, la letra de la canción que estás escuchando, presta la atención a eso. Entonces les pido que, por ejemplo, lean la letra de la canción. Esa letra de esa canción, ¿eso es bueno? ¿Qué te enseña eso? ¿De qué te está hablando? Entonces tenemos así ese tipo de conversaciones, de tal manera que cuando vayan a la otra casa, ellos puedan, aunque sean expuestos a ese tipo de cosas, ellos tienen cómo decidir. Entonces ellos tienen idea de cómo manejarse en esas otras situaciones porque tienen este fundamento y un fundamento Y sólido. yo diría que cuando están más jóvenes, tú les enseñas, pero cuando están adolescentes, tú usas más preguntas y les ayudas con las preguntas a ellos a entender el proceso. Cuando ellos están jóvenes, tú les enseñas y eres más directivo con eso, pero cuando son adolescentes, tú haces preguntas. Una cosa Y más. eso los ayuda. Eso es importante y tienes que saber que lo que no debemos hacer es que lo que hacemos aquí está bien y lo que está allá está mal. Esa no es la idea. Lo que estás haciendo es ponerte en la brecha por algo que tú crees que es importante, que tú crees que es verdad. Y puedes decirle, tú vas a la casa de tu padre y esto te hace sentir como que estás en el medio entre dos cosas. Y amamos a tu papá y sabemos que en la casa de tu padre eso se hace así. Pero esto es lo que nosotros hacemos aquí y lo puedes hacer de una manera con gracia y con amor acerca de lo que tú crees, tomando de la palabra de Dios sin llegar a ponerte a juzgar a la otra casa, a tu expareja. Es una manera con gracia de decir estas cosas. Mira, yo sé que esto es difícil y yo sé que tú te sientas que estás como en el medio y puedes incluso decirle cuáles preguntas tienes sobre nuestros puntos de vista. Y esto abre toda una conversación importante que no te lleva a simplemente exigirle, mira, tú tienes que hacer las cosas así como yo digo. Es un lugar difícil para los niños y para tus hijos. Y lo mejor que puedes hacer es que les hagas entender que tú los entiendes. Y me gustaría decir algo más. La otra cosa importante que yo he encontrado es el modelar, el componente de modelar. Nosotros no le damos a nuestros hijos a veces el crédito suficiente por todo lo que ellos son capaces de observar y aprender por observación. Si yo modelo mi vida, mi estilo de vida y mi forma de vivir, deben hablar más alto que lo que yo pueda enseñarles. Entonces, cuando ellos me ven eso y ellos van en la vida y comparan lo que han visto en mí o lo que han visto en nosotros con lo que ven en otros. Y eso es mucho más poderoso. Así que es importante que tú te enfoques en modelar Muy bien dicho. las verdades de Dios en tu vida. Ok, Ron, este es para ti. ¿Listo? ¿Ok? Aquí hay mucho en esta. Cuando un hombre llega a una familia,
¿Debiera la madre renunciar a algún de su poder, control y disciplina, especialmente? Y si dice que ella quiere que el hombre tome su papel como padre, esposo y probador. No, nadie deja de lado nada, hombre o mujer. Yo tomo bien en serio lo que Dios me ha llamado a hacer, de ser un líder en mi casa y sin llegar a ser un dictador en mi casa. Em, Más bien empoderar a otras. Mi esposa también mi esposa debe ser más. Yo debo ayudarla a crecer por el amor que yo tengo por ella. Si tú le dices a una madre biológica, ahora yo soy el hombre de la casa y yo hago las reglas y entonces tus hijos son mis hijos y ahora ellos me tienen que obedecer y tú no tienes ningún poder, eso es estúpido, tengo que decirlo así. Ella tiene la influencia con sus hijos que tú todavía no tienes antes de que la olla de cocción lenta te permita conectar con ellos. Cuando lleguen ellos a realmente respetarte y respetar tu autoridad y tu lugar en su vida ahora. Si haces que ella se mueva así, ellos te van a perder el respeto por ti. Uno de los grandes elementos de sabiduría para los papás es guía la relación a través de tu esposa. Habla con ella, ten conversaciones con ella sobre las reglas, los límites y deja que ella sea quien implemente esto en la casa con los hijos de ella, porque ella tiene influencia con ellos. Tú estás usando tu autoridad, pero con sabiduría, en vez de ser radical y crear dificultades. Please, por favor. Sí, voy a contar algo que es muy real aquí. Déjame decirte esto. Nosotros necesitamos esa enseñanza al principio. Yo era una mamá soltera y yo tenía un niño muy difícil y yo estaba muy agradecida de tener a alguien que se uniera conmigo y me dijera, ¿necesitas ayuda? Y yo decirle, sí, lo necesito. Y era fácil para mí decirle, ok, maneja tú esto y yo manejo esto otro. Y es muy importante que como pareja tú tengas esa conversación y puedas decir abiertamente qué es lo que tú necesitas de la otra persona, qué tipo de apoyo necesitas para disciplinar a los niños y resolver esas situaciones difíciles con ellos. Y no simplemente el venir y estar en la misma página y cómo manejarlo. Y de repente yo era la única que tenía un hijo difícil, pero sabes, es importante cuando eres padre soltero, es difícil no querer esa ayuda y cómo eso debería hacerlo o saltar y que el otro lo haga. Pero yo creo que es importante lo que Ron acaba de decir y que poder trabajar en equipo y que él te ofrezca el consejo a ti de cómo tú lo puedes hacer como mamá y luego tú vas e implementa. Esa enseñanza la necesitábamos nosotros hace muchos años atrás. Yo quisiera añadir algo. Otra cosa, lo que ustedes dijeron es excelente y es tremendo. Solamente quisiera decir algo en cuanto a la comunicación. Es que de lo que ustedes vienen, del contexto del que ustedes vienen y sus ideologías, ustedes pueden venir de ideologías completamente diferentes o similares y tener la conversación en cuanto a cómo manejar las cosas y de poder determinar qué es lo que tú necesitas de mí y qué es lo que yo necesito de ti. Esa conversación no la teníamos al principio. Yo era autoritario y yo decía, no vamos a hacer las cosas así. Tú para de hacer esto. Aquí está tu castigo y esto es lo que va a pasar ahora. Y así vamos a hacer las cosas. Pero por supuesto, hasta que cuando yo llegué, ella empezó antes ella era la mamá y me decía yo, creo que se está yendo la mano. Entonces eso creó tensión entre nosotros, porque entonces ahora era yo como que, ¿qué? No, esto es lo que ellos hicieron y esta va a ser su consecuencia. Y entonces con el tiempo empezamos a tener estas conversaciones, pero ustedes tienen una ventaja, tengan esas conversaciones ya, ahora. Muy bien dicho. Ok, la próxima pregunta. Tengo una hija de 17 años que pronto se irá a la universidad. ¿Tengo que aceptar el hecho de que nuestra relación nunca va a crecer? Tal vez
ellos entraron en la olla en la olla de cocción lenta y puede ser que esta hija se fue muy rápido de la olla. Si traes estos ingredientes estos ingredientes a la olla y de repente hay uno que no ha entrado a la olla y después o de repente entra tarde y se va y entra tarde y entra otra vez y se vuelve a ir, entonces la velocidad y la forma en la que se da la cocción en tu caso va a ser diferente y esto puede ser un duelo para ti como padre, porque las cosas son diferentes en el caso de tu hijo. Y puede ser que va a ser una relación desconectada en este otro caso, de este hijo en particular. Y la verdad es que las cosas no van a pasar a la misma velocidad, en el mismo tiempo. Hay demasiadas variables allí. Es posible que la hija de 17 años tenga una conexión emocional menos fuerte o intensa que los otros ingredientes que sí están dentro de la casa la mayor parte del tiempo. Eso no significa que fallaste, eso no significa que lo estás haciendo mal, eso significa que ese niño, eso significa que tienes que ser intencional con ese otro hijo de una manera diferente, en un grado que funcione para con esta persona y tienes que trabajar con este ingrediente de la mejor manera que tú puedes y no te sientas que lo estás haciendo mal, simplemente sigue adelante. Yo diría, les compartiría que a mí me pasó lo mismo. Nosotros nos pasamos por ahí. Mi hija Amanda tenía 17, perdón. Y la relación es simplemente diferente. Es más como un miembro extendido de la familia, más que una relación de padre e hijo. Pero realmente mi trabajo más importante con Amanda, que era la hija de Roger, era apoyar la relación de Roger con ella. Y era decirle cosas como, oh, tu papá está emocionado de que tu papá va a estar muy contento de que tú llamaste y no decir nada sobre su mamá, nunca decir nada sobre su mamá y simplemente escuchar y decir, oh, lo siento mucho o espero que lo solucionen y si hay algo que yo pueda hacer, yo te ayudo, avísame. Pero era más como una relación más como una tía. No necesariamente funciona como para toda la familia, pero funcionó para Amanda y para mí y somos cercanas. Ella es una relación diferente, pero no quiere decir que sea mala. Es muy buena relación y ella quiere venir a nuestra casa y quiere estar por largo tiempo en nuestra casa. Entonces es diferente, pero es diferente en un buen sentido. Entonces, no te metas en la relación como un padre, como una figura parental para la relación. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. En nuestra situación, nuestros hijos, ellos, su mamá murió de cáncer y fue una bien diferente. Así que después que ellos fueron dolidos por esa situación, nuestra relación se hizo más cercana porque ellos quieren esa relación de mamá. Así que nosotros no podemos aceptar así es como va a ser, porque nosotros servimos a un Dios que quiere cambiar relaciones. Muy bien. Esta es una muy buena. Voy a asumir que un esposo fue el que escribió esta pregunta. Escucho que se supone que yo escucho los problemas de mi esposa. Esposo, estoy contigo. Pero no sin tratar de resolver sus problemas, solamente escuchándola. Mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo tengo que mantenerme escuchándola? Yo siento tanto lo que tú dices, quien quiera que tú seas. Sí. Bien. Si me mantengo solamente escuchando día tras día, me frustro y entonces quiero solucionar el problema. ¿Pensamientos? Ya va, tiempo, un momento. Yo estaba pensando como este post en Instagram diciendo al esposo diciendo ajá, y su cerebro estaba pensando en otra cosa. Pero honestamente, una respuesta simplista a esto sería simplemente pregunta.
preguntas, como por ejemplo con Rachel, mi esposa, yo no le tengo que preguntar a ella porque ella me dice, no necesito que me digas la solución, solo quiero que me escuches. Pero hemos llegado a ese punto en el que ahora Sí. yo le pregunto, escucho y le digo, veo cómo eso puede ser un gran reto para ti. Y yo le dejo procesar esto a ella de la manera que ella necesite procesarlo. O a veces, o yo puedo escuchar su corazón y yo puedo hablar a su corazón desde allí y hacerle otra pregunta y cómo te puedo ayudar, cómo te puedo apoyar, qué necesitas de mí. Porque antes yo simplemente no sabía qué hacer, yo no sabía qué hago con esto que ella me está diciendo. Pero ahora pregunta, ¿hay algo que tú necesites de mí? Y ella lo aprecia y me dice, gracias por preguntarme y creo que no hay nada que tú puedas hacer, pero gracias por estar allí para escucharme. Pero cuando después, al próximo día, puedes Eso es necesitar verdad, algo. eso es verdad. De repente puede que se cambie de opinión el próximo minuto y me diga algo. Y creo que eso es importante, preguntarle a ella lo que necesita. Y esto es algo que otra cosa que yo he preguntado, es de el ataque sorpresa. Porque yo también estaba frustrado porque no podía resolverle los problemas a mi esposa y entonces descubrí que escuchar bien es esto, es aquello, tú estás sintiendo esto, ayúdame a entenderte aquí. Todo ese proceso es solamente definir el problema. Ella llega a una mejor comprensión de su propio problema y de sus sentimientos y las implicaciones que tiene. Tú estás ayudándola a pasar por el proceso de solucionar el problema hasta que el problema no es definido por completo y que ella entienda cómo está sintiéndose. Tú no puedes ayudarla para nada, pero ese ataque sorpresivo te ayuda realmente a Porque, ayudarla. escuchar no es algo pasivo. Las No, palabras que no. me llegan, estoy también envolviéndome en esa conversación, haciendo preguntas. Esto es mucho ayuda. Yo quiero, déjame hablar sobre eso. Yo Es una idea quiero muy hablar de sabia. esto. Lo que estás diciendo es Sí. tus sentimientos son importantes. Sí. ¿Cómo te puedo apoyar en eso? Dime. Gracias. Una de las cosas que nos ayuda a llegar a una solución rápido es cuando nuestras emociones son afirmadas. No solamente es buscar una solución, sino que tú escuches cómo yo me siento en el momento. Si me siento decepcionada o triste, es solamente decir, sí, puedo entender cómo esto te puede frustrar o cómo te puede tener triste, y eso me ayuda a pasar por las emociones y luego encontrar una solución. Y a veces cuando no tenemos a alguien y que nos escucha, pero no afirma cómo yo me siento, me cuesta más trabajo llegar a la solución del problema. Entonces es importante, un consejo importante ahí. Entonces, lo que en el camino a la solución debes pararte en la afirmación para y da algunas palabras de afirmación mientras estás escuchando y luego sigue Sí, escuchándola a ella. Es esto algo que Es una Tienes que una parar parada ahí, bien tienes que importante. parar ahí. Es, la última pregunta. La última pregunta significa que había otras más que no vamos a poder tratar con ellas. Vamos a enfocar esas más tarde en el podcast de Rob. Lo vamos a hacer, Galen y yo lo vamos a hacer en otras sesiones en nuestro podcast. Así hablamos en el podcast. Sí, hay tantas preguntas muy buenas. Entonces, la pregunta está, mi esposo tiene 2 hijos en nuestra familia reconstituida. ¿Cómo recomendaría usted que introdujéramos el bebé que vamos a tener nosotros en la ecuación, especialmente con sus hijos? Hablando de los podcasts, hicimos un episodio completo sobre esta pregunta, cómo hacerlo, cómo presentar este nuevo niño a los niños anteriores que ya estaban en la familia. Y no lo hicimos hace mucho, así que y de repente si buscas en el podcast, tú puedes encontrar la respuesta La a tu mejor pregunta. manera de encontrar esto. No dice qué edad tienen No los dice. niños. Yo creo que nosotros tenemos un hijo, ambos de nosotros.
y yo esperé que pasara el tiempo que no iba a haber complicación, pero fuimos bien abiertos al respecto porque nuestros hijos eran teenagers, eran adolescentes, nadie estaba súper emocionado por eso, pero creo que queremos ser honestos con ellos. No queremos hacer cosas a escondido, así que lo más temprano que puedas, siempre y cuando médicamente sea correcto, tenemos que tocar el hecho de que le amamos, que siempre le vamos a amar. Eso no va a cambiar nuestra relación con ustedes porque ellos automáticamente se van a sentir a un lado. Eso significa que no vas a tener más tiempo conmigo, va a cambiar nuestra relación, así que toquen eso, sean sinceros, transparentes, que eso no va a cambiar nuestra relación con nuestros hijos, que vamos a traer otro niño que podemos todos amar. Sé que muchos de ustedes están diciendo, oh, quisiera llevarlos a mi casa y preguntarles todo lo que quisiera. Eso parece secuestro. No lo hagan, no lo hagan. No perdonamos que haya secuestro. Pero por eso que tenemos esta aplicación de Family Life. Y por eso que Ron y Gail están ahí en la aplicación. Te animo a que vayas a la aplicación. Hay un botón que dice, hay más recursos. Esos recursos son para familias reconstituidas. También está la familia. Así que yo hago la pregunta acerca de nuestro bebé. Va a haber una respuesta y como Ron lo explicó. También se había otra pregunta complicada, como custodia. Bueno, vamos a ver lo que va a salir. Así que lo puse en la búsqueda y la respuesta vino acerca de ello. Por favor, usen este recurso para su ventaja.